Dios es la paz infinita, el amor infinito, la sabiduría infinita, la comunión infinita, nosotros por participación, siendo criaturas, también somos paz, somos sabiduría, somos amor, por participación. Dios es el único, absoluto e infinito. Nacimos de hecho para la paz, pero el pecado lo trastorna todo, el pecado lo trastorna todo. Nacimos para ser libres, pero somos esclavos del pecado. Entonces, vivimos una situación realmente anormal. ¿Por qué? Porque, mire, estamos rodeados de guerras, de robos, de crímenes, toda clase de violencia, toda clase de atrocidades se cometen en un mundo que está dominado por el pecado. Y la madre del pecado, la madre del pecado, según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, es la soberbia. Es querer ser como Dios. La soberbia, escuche esto, es la madre de todos los pecados. De hecho, cuando una persona es soberbia y ve lo que otra persona tiene o hace y se compara y quiere tener lo que los otros tienen o hacen, de ahí nace como consecuencia un sentimiento muy feo que es la envidia. La envidia consiste en querer tener o ser lo que otros son o tienen como sea. Y al no conseguirlo, entonces eso me pone violento. De ahí pues vienen los celos, viene una reacción que lleva a la persona soberbia a cometer actos violentos, algunas veces hasta fatales, para conseguir, para tener lo que el otro es o lo que el otro tiene, como sea. Mire usted que la soberbia genera todo esto. La violencia tiene muchas facetas, pero todas tienden a destruir a las otras personas. Las emociones dañadas por el pecado de la soberbia causan situaciones muy destructivas en la sociedad. Muchas personas, muchos hombres en este caso concreto, estamos hablando de violencia familiar ahora, se creen superiores, se creen que son como un pequeño Dios, por eso a la mujer la maltratan, la golpean, le gritan, la ridiculizan, la hacen creer que es inferior, buscan toda la manera, cualquier vía para hacer que se sienta inferior, quieren tenerla siempre, diríamos, bajo la presión y el dominio de ellos. Por eso les gritan, las golpean. Ay, si ellas se atreven a oponerse a lo que dicen estos hombres machistas, soberbios. Nuestra cultura latinoamericana es sumamente machista porque el hombre se ha creído siempre superior a la mujer. Hay un pecado de soberbia colectivo. Este es el problema que tenemos en muchas familias por el pecado de la soberbia. Y también pues muchos papás son violentos con sus hijos porque son soberbios y creen que los niños no saben nada y que ellos saben todo. Creen que solamente ellos tienen toda la razón. Es cierto, hay muchas clases de violencia y en la familia vemos estas diferentes clases de violencia actuando. Es tan violento, por ejemplo, el hombre que golpea a su mujer como el que no le habla, como el que no le da cariño, como el que la desprecia, la humilla, aún sin levantar la voz, porque la está agrediendo, la está destruyendo. El pecado de soberbia del varón muchas veces tiende a destruir a la persona aún sin levantar la voz, la indiferencia, el ridiculizarla, el lanzarle frases hirientes, el no hablarle nunca, el solamente hablarle cuando él la necesita, va creando en la mujer, pues la va destruyendo en su autoestima,
Esto es violencia, es violencia. Y también es violenta la mamá, por ejemplo, que le pega a un hijo, como la que no le da amor, como la que lo rechaza. Madre que a su hijo lo rechaza, no le da amor, no le da cariño, no le da ternura, no lo aprecia y lo tiene siempre a un lado, pues también está ejerciendo la violencia y ella también pues está bajo el dominio del pecado de la soberbia. Es tan violento también, por ejemplo, el chiquillo, que es malcriado con sus papás, como aquel que no les habla o los desprecia o le dice estos viejos ignorantes y les hace ver que él sabe todo porque él está estudiando. También eso es en el fondo generar violencia y en el fondo siempre ve usted el pecado de la soberbia. Hay muchas clases de violencia, algunas más sutiles, otras más evidentes, otras más reales, más impactantes, pero todas estas clases de violencia en el fondo se generan pues por el pecado de la soberbia, que en definitiva es querer ser como Dios. Pero ¿por qué nosotros, que somos hermanos, que nacimos para amar y para ser amados, para querernos, para respetarnos, vivimos siempre en esta rivalidad y en esta pugna y intentamos destruirnos en las familias, en las sociedades, en las comunidades, en los países? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué estamos tan dominados por la violencia? Pues por el pecado de la soberbia. Es el pecado de la soberbia que me hace creer que yo solamente tengo la verdad, que yo solamente merezco esto o debo poseer aquello. Yo o mi clan o mi tribu o mi grupo o mi familia o mi partido político o mi país o mi grupo social, yo me lo merezco. ¿Por qué? Porque yo soy superior, porque mi grupo es superior, porque mi familia es superior, o porque mi comunidad es superior, o porque mi país es superior, o porque el partido político nuestro es superior, o porque mi raza es superior. Es un pecado de soberbia. Y en la casa, desgraciadamente, por este pecado de soberbia nos olvidamos que todos tenemos iguales derechos y todos merecemos respeto. Y al final, pues, las familias se destruyen. La familia es muy vulnerable a esto de la violencia. ¿Y sabe usted por qué la familia es vulnerable? Porque uno siente mucho más la violencia cuando viene de un ser querido, cuando viene del papá o de la mamá, o del hermano, o de la hermana, o del esposo, o de la esposa, que cuando viene del vecino, o de uno que yo no conozco bien, o de alguien que es extraño a mí. Pero cuando la violencia viene, originada por mi padre, por mi hermano, por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, ahí se siente mucho más el efecto de la soberbia y de la violencia, se siente mucho más el efecto de la agresión, porque toca más hondo, toca el alma, porque uno siente mucho más el dolor de la ofensa por alguien con el que yo soy más cercano que con alguien que se mantiene muy lejos de mí. O sea, con alguien a quien yo quiero y me ha querido, lógicamente la ofensa que me hace la siento yo mucho más que con un extraño. Por eso toda violencia en familia hace a la familia muy vulnerable. La familia tiene lazos de comunión y de vínculo, de comunicación muy delicados, y cuando se rompen y fácilmente se pueden romper con esta agresividad, pues provocan traumas tremendos. Hay chiquillos que han crecido con un tremendo trauma provocado por los insultos y las ofensas continuas de su padre o su madre. Hay hermanos que no se hablan entre ellos por situaciones conflictivas en la infancia. O sea, la violencia en el seno de la familia provoca más daño moral que inclusive un conflicto ya, pues de una guerra de un país a otro. Pero cuando es un asunto que son gente que ha estado muy unida, que se ha querido, que se ha amado y vienen las situaciones de peleas, de ofensa, de agresividad, esto provoca realmente daños tremendos a nivel de la autoestima y a nivel de las emociones. Por eso la familia es muy vulnerable a la violencia y se sufre mucho en la familia
cuando prevalece el pecado de soberbia y no se siente la presencia del Señor. Y no se siente la presencia del Señor porque está la soberbia. En la soberbia uno se cree Dios, entonces Dios no puede convivir con otro que se crea Dios. Ese es el problema, la soberbia. En muchas familias, por estas pugnas o estas rivalidades sin control, se ha agredido, se ha hundido y se han destruido a miembros de la familia para siempre, con traumas terribles. Y esto por culpa pues, de estos sentimientos provocados por la soberbia, ¿no? Y la soberbia lleva a la envidia lleva a los celos llevan, en fin. Hay mujeres que han enloquecido, han terminado realmente dementes por las acciones de hombres que son auténticos torturadores a nivel psicológico. Hay hijos que han sufrido trastornos tremendos, mentales y emocionales, por efectos de tener una madre posesiva y agresiva y egoísta. Por eso en este mensaje del corazón yo le pregunto a usted hoy, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su familia? ¿Vive usted en paz con usted mismo y en su casa? ¿Cultiva usted el pecado de soberbia? ¿Se cree usted un pequeño Dios? En muchas familias hay tantas discusiones estériles y absurdas. Hay tanto maltrato y violencia. Porque las diferencias entre los miembros de la familia, que siempre las habrá y que son normales que ocurran, pero como vienen alimentadas y originadas muchas veces por el pecado de soberbia de uno o de varios, provocan peleas, gritos, golpes y mucha división. Y entonces en muchas familias se levantan muros altísimos que los separan de la paz que Dios nos quiere dar. Estas rivalidades y conflictos continuos, en muchas casas que son un infierno, provocan muchos odios y resentimientos, y esas heridas luego cuesta cerrarlas y causan sufrimientos terribles a mucha gente. ¿Qué cáncer más tremendo? Provocado por el pecado de la soberbia, por querer ser como Dios. Tremendo. En muchas familias hay un infierno por culpa del pecado de la soberbia. Mire, el termómetro que indica si Jesús está en el hogar es la medida de paz, de armonía y de reconciliación que hay en las casas. Cuando hay peleas, encontronazos, rivalidades, pugnas, gritos y golpes, es porque Dios no está allí, no está el amor, no está Dios. Está la soberbia metida en la casa y el demonio haciendo fiesta. Pero si reina la paz, si hay reconciliación, si hay armonía, si hay dominio de cada uno de sus emociones, si hay amor, es porque Jesús está presente. Jesús quiere habitar en todos los hogares. Es el único que puede romper los muros que nos separan y hacer de todos un solo pueblo, una sola familia. Y lógicamente en la casa, pues, una familia unida. Lo contrario de la violencia es la paz. Lo contrario de la soberbia es la humildad. Lo contrario al orgullo es el sentir que yo soy solamente una criatura hecha por Dios. Pero no soy un Dios. Solo hay un Dios. ¿Quién puede ser más grande que Dios? Apartemos de nosotros el pecado de la soberbia, que tantísimo daño ha hecho y ha descontrolado nuestro ser y ha hecho que nuestros instintos estén por encima de la razón. Que nuestras emociones no se dañen y no aparezcan estos sentimientos de crueldad engendrados por el odio.
Debemos convertirnos en personas de paz. No alces tu mano para agredir, sino para orar y alabar al Señor. No levantes la voz para insultar, sino para decirle al Señor que lo amas y para decirle a la gente que la quieres. Vive a Jesucristo, que es el Dios hombre de la paz. Jesucristo es nuestra paz. Él viene a traer la paz, a traer la reconciliación y a traer vida donde hay pugnas y rivalidades. Donde está el Señor de verdad, donde la gente ora, donde la gente reza, donde la gente lee la palabra de Dios, donde la gente tiene conciencia de la presencia de Dios, no existe ese divisionismo por estas supuestas superioridades. Yo hoy te invito a ti, en este mensaje al corazón, a que revises tu existencia, a que mires cómo está tu alma, a que veas si estás cultivando ese orgullo que se convierte en soberbia. Desterremos la soberbia que hay en el corazón. No somos Dios, somos simplemente criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. No somos Dios. Veamos cómo está nuestra alma. Esa tendencia al orgullo y a la soberbia, ¿qué daño nos ha hecho? No somos el Señor, somos simplemente criaturas. Hay que pedirle al Señor humildad, mucha humildad, sencillez, purificarnos de cualquier cosa que nos haga creer superiores a los demás. No somos superiores a nadie. Nada me hace a mí superior a nadie, ni porque sea un obispo, ni que porque sea de una raza o de otra raza, ni porque tenga dinero o no tenga dinero. Nada de eso me hace superior a mí a nadie. Esto es una invención del mal. Somos iguales a los ojos de Dios. El problema es que por estas condiciones en las que estamos metidos, condiciones creadas por la mente humana enferma y sin Dios, por estas presiones, por este lavado de cerebro en que nos hemos estado muchas veces sumergiendo por culpa de una sociedad que vive del clasismo, del elitismo, del fanatismo, del fundamentalismo. Hay gente que se cree que es más que otra gente. Los hombres que son más que las mujeres. Los blancos que son más que los negros. Los ricos que son más que los pobres. Nada de eso es cierto, nada de eso es cierto. Es como un hechizo. Estamos como hipnotizados. Hay que despertar. Nadie es más que nadie. Somos hijos e hijas de Dios. Hay que desterrar radicalmente el pecado de la soberbia por el mal que ha hecho la humanidad. Desde Adán y Eva, desde el comienzo, el pecado de soberbia. Querer ser como Dios. Solo hay un Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La humildad de María. Impresionante, María tan humilde, tan sencilla. Yo soy la esclava del Señor. La humildad de los santos y santas. Todos debemos buscar esa humildad. Desterrar totalmente la soberbia y el orgullo. Y aceptar que solo hay un Dios. Y ser sencillos. Ser personas sencillas. Así podemos vivir mejor en la casa, mejor en el hogar, ¿no le parece? ¿No les parece que sería muy lindo que en su casa usted viviera en paz, en armonía, reconciliado con su familia? No se pelee más en su casa, no grite más en su hogar, no sea ofensivo, no esté insultando, no esté agrediendo, no sea tan violento, no sea tan violento. Respete a su padre y a su madre. Respete a sus hijos. Respete a su esposo, a su esposa. Ame a su marido o a su mujer como una sola carne. Respete a sus hijos. Respete a sus padres. Su hogar, su casa, su familia es santuario de la vida. Dios quiere estar en su hogar y en su casa. No eche a Dios de la casa por cultivar y mantener el pecado de soberbia. No haga eso. No haga eso. Pídale al Señor que le arranque de usted el pecado de soberbia. Eso es posible. Con Dios todo es posible, porque con Él somos invencibles.